Antes que nada, agradecerle al presidente Hugo la invitación y para mí es un grandísimo honor, más que nada porque a muchos de ustedes los conozco hace mucho tiempo y venir a compartir una reunión voluntaria con ustedes me pone muy feliz. También la casualidad de que un gran amigo de años y rotario del Rotary Club Encarnación como es Silvio Núñez, el amigo Quique, que esté aquí y poder encontrarlo aquí también es una grandísima alegría. Bueno, me tuve el atrevimiento primero de pararme y de compartirles, así los veo mejor a todos ustedes. El objetivo, un poquitito, cuando nos encontramos muy a menudo por tareas personales, familiares con el presidente. Bueno, contanos un poquitito qué es el comité, cómo se llega, cómo se hace, y después hablar un poquitito de trabajo, de qué hicieron, qué no hicieron y demás. Así que bueno, el objetivo de este pequeño compartir es eso, desde ya que todas las consultas, dudas que a ustedes les parezcan y si hay algo que se deba aclarar, me frenan y con todo gusto, si está a mi alcance, lo vamos a evaluar. Pero la idea es poder compartir algunas tendencias luego o hacia dónde estamos yendo, como para también poder situarnos nosotros, como rotarios del Paraguay, en cómo estamos en esta realidad, ¿sí? Primero poder contarles cómo comienza todo y es cómo se llega a un comité de ese tipo. Y esta es la carta que recibo por parte del actual presidente de Rotary International, Gordon McKinley. Esta es justamente, acá plantea la fecha y es desde este periodo hasta junio de 2026, donde el presidente a uno lo convoca para poder participar. Es interesante ver de que hay varios comités que tiene Rotary International que aproximadamente desde mayo a agosto cualquier rotario se puede postular, ¿sí? Este es uno de los pocos comités que solamente te convocan por alguna situación en particular. Recién nuestra Macero contaba de que tuvimos un gran trabajo y crecimiento de membresía en los últimos 3 años, dentro de los cuales acá el amigo Claudio fue uno de los colaboradores y contribuyó mucho, sumado al club en sí. La Asunción Catedral fue el club que más creció el periodo anterior, no sé si lo sabían. Son conscientes, me imagino, el orgullo que deben tener. Bueno, entonces, todo ese tipo de situaciones hizo primero levantar, poner en atención de que había buenos resultados y buenas prácticas dentro de Sudamérica como para poder compartir, y ahí es donde llega la convocatoria, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que hay orientación para nuevos miembros, hay una preparación y un acompañamiento online en el cual como les conté, las convocatorias son por 3 años y se va renovando de a tercios aproximadamente el comité. Entonces, hay gente que está ahora en el último año y yo que estoy en el primer año de los 3. ¿Sí? Entonces, a los que somos nuevos miembros es que nos orientan. Y es interesante poder entender que en todos los comités internacionales, la junta directiva y la junta de fiduciarios de la Fundación Rotaria siempre tienen un representante. ¿Sí? En el caso del comité en el cual formo parte, la directora, o sea, por parte de la junta directiva, es una directora de Noruega y un fiduciario de Estados Unidos en el que forma parte, porque el objetivo es, primero y principal, que los integrantes de esas juntas escuchen y formen parte de las discusiones y lleven esa voz luego a cada uno de sus estrados de trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una orientación y lo interesante de los términos del comité es, ¿para qué está el comité? El comité está para recomendar acciones en concreto que favorezcan a la prioridad interna número 1 que tiene Rotary. Y eso está establecido en el Código de Normas de Rotary. La prioridad interna número 1 de Rotary es
el crecimiento y el desarrollo de la democracia. ¿Cuál es la prioridad externa número 1? Algo que celebramos ayer, la erradicación de la pobreza. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros como comité trabajamos en propuestas de acción, es en recomendar acciones que primero tienen que llevar adelante la directiva, o sea, que se presentan a la directiva y la directiva aprueba o desaprueba. ¿Sí? Eso es como para que se entienda dónde estamos parados. Este es el actual comité, que tiene 2 chairs, 2 presidentes, y que es una persona de India y una persona de Estados Unidos, y después de ahí de diferentes lugares. De Sudamérica, de la parte latina, el único soy yo. Y bueno, ahí como verán es bastante diverso y es interesante poder ver cómo se valora también dentro del Comité Internacional, y hay rotaractieros con doble membresía, como es el caso de uno de los muchachos de Filipinas y de una chica de Estados Unidos. ¿Sí? Esto, para ponerle en contexto, es en las oficinas de Evanston, en Estados Unidos, cuando tuvimos la reunión. Sí. Doble membresía significa que es rotaractiano y Rotary. Exacto, exacto. Desde el momento que se comenzó a elevar Rotary, una de las disposiciones que se cambió dentro del Consejo de Legislación es que los rotaractianos pueden ser rotaractianos y rotarios a la vez. ¿Sí? No. Eso es justamente para favorecer que todos los rotaractianos pueden comenzar a participar de ambos. ¿Sí? Entonces, ese es el punto en el cual también se está trabajando, y como les comentaba, o sea, estos somos los integrantes del comité, del directorio y de los fiduciarios, son integrantes que solamente están por un año. ¿Sí? Y eso va cambiando. De hecho, sí, Néstor. En referencia a lo que está diciendo, paga doble el Bueno, justamente, Néstor, una de las cuestiones abordadas dentro de la reunión en agosto del pasado fue ese, ¿sí? Donde nosotros elevamos una propuesta para analizar ese tema. ¿Sí? Eso no tenemos respuesta todavía de resolución, pero estimamos que va a ser positivo de manera que solamente se abone una membresía. ¿Sí? Porque, a ver, es interesante poder ver dentro de este tipo de situaciones, y cuando hablemos de Rotary, que muchas de estas cosas se van desarrollando y se van pensando y se van deliberando acorde, la situación va evolucionando, más que nada en la situación Rotary, que va cambiando constantemente y evoluciona en los últimos 3 años de manera significativa. Bueno. Sí, buen día. ¿Cuál es la propuesta que se planteó sobre el palo doble de los rotaractianos? Primero que no se haga, porque eso desfavorece a que los rotaractianos pasen a Rotary, con una situación lógica. Para contextualizar, a partir del 1 de junio del año pasado, Rotaract paga una cuota per cápita, no sé si sabían todos, ¿cómo pagamos los Rotary? Pero de un monto menor. El rotaractiano paga $8 si es un Rotaract conformado en la comunidad, como el Rotaract Asunción Catedral, o si es conformado en las universidades, paga $5, ¿sí? Por todo el periodo. ¿Qué ocurre? Si alguien es doble membresía, como bien planteó Néstor, tendría que pagar la membresía como rotario, que son los $70 en todo el periodo, 71, más los $8 o los 5 según. Entonces, eso de algún modo desalentaría. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, se llegó a la propuesta de que obviamente se pague una sola. ¿Sí?
La derrota. La derrota. Claro. Y porque si no está, a ver, esa medida lo que alienta es a pasar a Rotary. Si no, hoy con la no restricción etaria que tiene Rotary, tranquilamente te puedo decir, no, yo quiero seguir siendo rotaraquiano toda mi vida. Tenés 50 años y más por una cuestión económica y comodidad pago $8 al año y no los 70. ¿Sí? No tiene sentido. Claudio pidió matar. Es súper interesante, digo, como experiencia, realmente el poder vivir las reuniones y demás son súper interesantes, como son obviamente en el edificio central en Evanston. Primero por cómo uno comparte toda la situación con integrantes de todo el mundo y poder conocer experiencias de cómo abordan diferentes temas, que es muy valioso, porque las realidades son muy diferentes. No es lo mismo la realidad de Estados Unidos, no es lo mismo la realidad de Ghana, la realidad de Filipinas, la realidad de Europa. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco las tendencias de membresía a nivel mundial y vamos a poder hablar como más en profundidad si quieren, ¿sí? Como para poder entenderlo un poco mejor. Le digo, cómo cada uno trata de llevar su visión con respecto a cada uno de los temas, pero también hay un desafío. Uno no solamente propone en base a su visión y para su zona solamente, sino las disposiciones tienen que servir o tienen que motivar a todos. ¿Sí? Luego después sí hay detalles muy bonitos de, bueno, llegar al hotel, tener la recepción con un regalo, que te entregan tu distintivo del comité. Son pequeños detalles que también a uno lo hacen sentir parte de. ¿Sí? El poder encontrarse, el trabajo no solamente es en el espacio de reuniones oficial, sino también dentro de los 2 días, en la previa del desayuno, ya también están conformados grupos de trabajo y ya el desayuno era parte del trabajo. Algo así como aquí, ¿no? Que están trabajando. ¿Sí? Esto es más o menos para contarles cómo funciona. Como verán, hay traducción simultánea. ¿Sí? Obviamente el idioma es el inglés y a partir de eso la traducción. Yo, por ejemplo, en los espacios informales hablo inglés, pero en una reunión de 8 horas poder seguirla es mucho más complejo y genera un desgaste mucho más importante, entonces resultaba mucho más interesante. Además, por una cuestión de que al momento de plantear las opiniones, consideré mucho más oportuno poder hacerlo en mi idioma de origen, de manera de no hacerlo, pero después sí hubo reuniones. ¿Sí? Después, bueno, esto de los grupos de trabajo del comité, a mí me está tocando trabajar en uno que se habla de ampliar el alcance. Justamente este viernes tengo una reunión que tiene que ver en la ampliar el alcance principalmente con todo lo que tiene que ver con creación de nuevos clubes. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando ahora sobre un programa piloto que se está llevando adelante en Estados Unidos, que comenzó ahora en estos primeros meses, y se empieza también a ver en qué otras partes del mundo ese mismo programa piloto se va a poder trabajar, que el objetivo principal tiene que ver con el crecimiento de Rotary en las principales comunidades. ¿Por qué principalmente en Estados Unidos? Porque Estados Unidos en los últimos 10 años perdió un 30% de su membresía. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí es poder encontrar muchísimo sobre eso, y a su vez es encontrar qué modelos de clubes son más acordes para los tipos de población y los tipos, el grupo que se conforman, ¿sí? Que eso es algo que después vamos a ver en las conclusiones y las tendencias, como para poder entender un poquitito mejor de qué se trata. Y después en el otro grupo de trabajo, que es en el que la otra mitad del comité está trabajando, tiene que ver con mejorar el compromiso y el involucramiento de los socios.
que es más también el trabajo de qué cosas podemos hacer para mejorar la experiencia de los socios de los clubes para que quieran seguir estando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está detectado estadísticamente que entre un 60 y un 70% los socios que de menos de 2 años son la mayor cantidad de pérdidas que nosotros tenemos. Estos son datos que con Claudio hemos compartido cuando me tocó ser presidente. Sí. Que del 100% de las bajas que tenemos durante todo un año, entre el 60 y el 70% son socios de menos de 2 años de antigüedad. ¿Sí? Entonces, hay un desafío de nosotros como clubes rotarios en cómo trabajar para el involucramiento y de que la gente quiera seguir estando. ¿Sí? No solamente la captación, sino la permanencia. Y es el desafío más grande. A mi criterio, sí, Paco. Sí, desde el punto de vista de la tecnología que estaba hablando, ¿cómo se ve, importante lo que estás diciendo en el sentido de retener, ¿verdad? Esa es la idea, a los socios, pero ¿verdad? ¿Cómo se maneja el tema de la salud mental de los socios? Porque el socio podría estar pasando una depresión y nadie se entera. Bueno, eso forma parte justamente de mejorar el compromiso. ¿Por qué? Porque justamente el ocuparse de la salud mental, el ocuparse de que la persona se sienta a gusto y esté cómoda, en este caso, si tiene una dificultad de salud mental, no es algo particularmente del club, pero sí lograr, no es algo particular, o sea, generalmente el tema de salud mental tiene que ver con algo particular y no porque fue generado dentro del club, a eso me refiero. Entonces, lo que digo es, dentro del club sí lo que puede hacer es acompañar y contener a esa persona como un espacio importante para la mejora de su salud mental. Entonces sí, cuando el presidente Gordo propone este tipo de acciones, tiene que ver con eso. Con tomar conciencia, primero que eso existe, y a partir de eso es cómo nosotros, como socios, podemos tomar acción ante este tipo de situaciones, que en definitiva van a ayudar a que la persona quiera seguir estando. ¿Sí? Porque una persona que se siente mal, que no se siente bien, va a dejar de venir. ¿Sí? Y si nadie lo acompaña, va a elegir quedarse en su casa. ¿Sí? Tiene que ver con ese tipo de situaciones. Lo mismo con el involucramiento en general del socio, en el querer participar de las reuniones, el que tenga un espacio donde se sienta cómodo, donde pueda participar del proyecto, ¿sí? Donde sienta que aprende y que comparta como Luis una reflexión súper interesante con respecto a eso, que siente que es importante su aporte. ¿Sí? Después vamos a hablar de diversidad, equidad e inclusión. ¿Sí? Pero cuando hablamos no es solamente el concepto de diversidad, equidad e inclusión relacionado a gusto y preferencias sexuales. Diversidad es que las personas, como bien dijo Luis, más experimentadas también compartan con las personas menos toda su experiencia y poder ayudar y orientar en no solamente las cosas que son del club, sino en la vida misma. ¿Por qué? Porque probablemente Luis o alguien que es experimentado puede darle a alguien que no lo es tanto un consejo, una orientación sobre cosas de la vida. ¿Sí? Y eso también forma parte del rol. ¿Sí? Por eso se están trabajando y se van proponiendo constantemente en todo lo que tiene que ver con mejorar el compromiso y expandir acciones que constantemente ayuden a poder fortalecer. Nosotros ahora ya estamos trabajando en las propuestas que va a trabajar la Junta Directiva en su reunión del mes de febrero. ¿Sí? Cuando se reúne posterior a la Asamblea Internacional que se realiza en Orlando. La Asamblea Internacional es donde se van a capacitar los gobernadores para el periodo 24-25. Entonces, en esa oportunidad todos los directores participan del evento y se quedan para la reunión del board. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Cuáles fueron las decisiones tomadas la semana pasada? ¿Sí? No son noticias fresquitas porque oficialmente nos comunicaron anteayer. ¿Sí?
Y una de las cosas que a nosotros nos toca también es que todas las propuestas que nosotros hacemos, si no fueron abordadas por el board, o sea, por la junta directiva, si no fueron abordadas y no fueron tratadas, no las podemos comunicar hasta tanto no se aprueben. ¿Sí? Entonces, primero es que la prioridad interna sigue siendo. Luego, el desarrollo de nuevos clubes y que la prioridad número 1 al menos va a estar hasta el 2030. ¿Sí? Está planteado también una meta y una cifra para todos, para Rotary a nivel mundial, primero como clubes rotarios y también para rotaraquianos. ¿Sí? Y eso oportunamente lo va a comentar la junta directiva, pero sí se está trabajando en como estas grandes líneas. Entonces, a partir de todo esto es que nosotros recomendamos hacer. ¿Se entiende? Bien. Esto al día de hoy. ¿Cuántos somos? Desde julio al momento tenemos 29.000 socios más, que es casi 1.200.000. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Nosotros es importante poder entender cómo también esta tendencia al inicio del periodo es tan normal. El punto es que hay dos grandes momentos en que el crecimiento se atenúa bastante y que tiene que ver cuando todos los clubes sinceran su membresía por el tema del pago de la cuota, que es al final de cada semestre. ¿Sí? Y eso es importante poder entenderlo. Venimos con una buena tendencia, pero hay un gran desafío. Hay un buen crecimiento de clubes y es interesante poder ver algo que estuvimos analizando mucho, y es cómo cada vez hay más clubes. O sea, el crecimiento de clubes se da, pero no tanto el crecimiento de socios. ¿Se entiende? En definitiva, el promedio de socios por club se está reduciendo. ¿Sí? Hay más clubes con menos socios. Y ahí hay un desafío para poder trabajar. ¿Sí? Porque si nosotros solamente incentivamos que se formen clubes, pero esos clubes luego no son fuertes, no tiene sentido. Porque lo importante es que sean sustentables a lo largo del tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Se ha detectado alguna constante en la disminución? O sea, que es un factor común. Varios. Primero es el acompañamiento en la formación y cómo a veces puede llegar a haber un cierto apuro en la conformación de los clubes. Que al momento de encontrar esas 20 personas que forman parte del club rotario, muchas de ellas no están lo suficientemente convencidas del proceso de trabajo que se va a hacer. Que es normal que dentro de un club nuevo un 10 o un 15% baje, sí, pero no que de 20 a 10 pases en un solo año. ¿Sí? Ahí hay mucho de tener que trabajar y acompañar al club para que en definitiva eso reduzca lo menos posible. Que se trabaje en que esos clubes realmente crezcan como corresponde. Ese es nosotros creo que desde el punto de vista del distrito 48-45 hemos logrado eso. Sí tenemos algún caso complejo por alguna particularidad de los clubes nuevos, pero en general los clubes que han nacido dentro del distrito en los últimos años han sido clubes fuertes. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Y ahí tenemos la juicio del Paraná, son Jets. Claro. Ya han hecho proyectos por más de $100,000. Claro. Y hoy son más de 30. Yo participé en la reunión de ambos y bueno, parecen clubes de 30 años. claro. Y tienen un año. Exacto. Ahí está la parte. Bueno, también con la conciencia de haber trabajado y haber acompañado.
¿sí? Tenemos clubes en el Chaco que es la misma cosa, ¿sí? Desde ese punto de vista tenemos una buena tendencia. Y es súper interesante cómo la tendencia a nivel mundial es de que solamente el 26% son socios rotarios mujeres. Y ahí todavía Rotary tiene un gran debe, ¿sí? Pero es interesante ver, quiero mostrar del distrito antes, y esto es el distrito 48-45. Nosotros comenzamos el 2020 con 1.269. Hoy somos 1.588. ¿Sí? Hemos crecido esta cantidad y esta cantidad de clubes. ¿Sí? Y sepan que el mayor crecimiento lo dio Paraguay. De los 300 socios de crecimiento, aproximadamente 220, 230 son de Paraguay. Paraguay de 520 socios rotarios pasó a 740. Él tiene la culpa del crecimiento. La culpa bien entendida. ¿Cuál es la tendencia normal de crecimiento año tras año de rotarización? No, a ver, nosotros somos una excepción. ¿Por qué te digo esto? Porque esta es la tendencia a nivel mundial. Y esto es súper interesante ver cómo Estados Unidos, en realidad, en algunas zonas es más del 30%, pero tenés Gran Bretaña e Irlanda, RIBI, que tiene un 34% de mujeres. ¿Sí? Y el que sustenta el crecimiento tiene que ver con Asia. ¿Sí? Pero el crecimiento de Asia no es Taiwán, pero no, es más Oriente Medio, no el Oriente, Corea y Japón. Ellos tienen un crecimiento más o menos estable. Son los otros países los que hoy están inclinando la balanza. ¿Sí? Y acá hay una cifra bastante oculta que tiene que ver con que Europa y África y Medio Oeste también, si nosotros hacemos el doble clic, también es diferente. Porque Europa en sí está decreciendo, pero África en sí está creciendo como continente. Compensa un poco, ¿sí? Es súper interesante ver cómo las tendencias son diferentes, ¿sí? Y si nosotros miramos, la tendencia de Latinoamérica es 9% bajo, pero la particularidad que nosotros tenemos es que nosotros hace 3 años que tenemos la curva al revés, ¿sí? De crecimiento, pero al lado nuestro hay distritos argentinos que no, todo lo contrario. No hay correlación entre cantidad de población y cantidad de miembros. No, en absoluto. Para nada. Porque se supone que cuando hay más población, la probabilidad de que haya más. Y no se da en ese caso. No. Mismo la realidad y el concepto de Estados Unidos o de Australia y Nueva Zelanda es totalmente diferente. ¿Sí? Claro. India, el crecimiento de India es Estadística de los medios de Estado no afecta que los clubes. lo que ocurre es que es muy diferente en cada una de las zonas. ¿Por qué te digo esto? Porque en Europa tenemos una población mucho más longeva, ¿sí? Y eso también determina el tamaño de líderes que vos tenés. O como en algunas zonas no son lo suficientemente atractivos para un rango etario de más 30-40, como pasa en Estados Unidos. ¿Sí? Por eso es súper interesante ver, por eso cuando hablamos de bueno, no crecemos, es un poco relativo a él, no crecemos a nivel global, pero anda a decirle no crecemos al indio. No se le puede decir nada. O África,
¿sí? Estaba hablando justamente con una integrante del comité, Ivonne, es de Ghana. Ellos en su distrito casi que duplicaron la cantidad de socios en 2 años. ¿Sí? Pero si vemos, está dentro de esta cifra de crecimiento. Y aún así, por ejemplo, en Europa hay decrecimiento en Francia y España, pero Alemania está teniendo una curva creciente. O Italia, en los últimos 10 años creció en cantidad de clubes, pero decreció en cantidad de socios. ¿Existen incentivos de crecimiento? Es decir, ¿en creció más se le da un Sí, sí. Y ese es un tema que también se dijo. Y se comenzó a hablar, y un poco, no sé si han estado, justamente hubo compartido como a partir del 25-26 no va a haber más lemas del año. ¿Sí? ¿Por qué se está comenzando a pensar en que no haya más lemas del año? No solamente para que siempre haya un mismo discurso y demás, sino para no pensar, viene mucho el discurso de mi año. En mi año yo hice, en mi año yo estuve, cuando fui presidente o cuando fui gobernador. Y es pensar a Rotary como un proceso. ¿Sí? Y a partir de eso, los premios a veces son un arma de doble filo. ¿Pueden resultar una motivación? Sí, claro. Y hay que reconocer el trabajo bien hecho, como lo hizo, como le pasó a este club, por el trabajo bien hecho el periodo pasado. Pero también, eso es una realidad porque somos humanos y dentro de la organización es que en el afán de un reconocimiento o de un premio no se ha trabajado con ciencia. ¿Sí? Y se ha apurado la conformación de un club o la incorporación de socios. Entonces, ¿cuán sustentable termina siendo ese nuevo club, ese nuevo socio, si después al 6 meses, un año, lo voy a perder? ¿Sí? Estamos empezando a pensar en procesos. Y ese es uno de los grandes cambios que Rotary viene planteando de cara al futuro. ¿Sí? En ese sentido, justamente, digo, no quiero ser autorreferencial, pero como Claudio venimos trabajando en el comité de membresía, él sigue formando parte, yo sigo acompañando, no ahora oficialmente, pero venimos trabajando en un proceso. No es pensar en estos premios me los voy a llevar yo. ¿Sí? No me importa, a mí lo que me importa es que Rotary crezca. ¿Sí? Néstor. Digamos, aparte de la política, es muy importante también que puedan mantener, porque eso es un problema que estamos teniendo en el sector. Todavía estoy bueno en abrir, pero después la política de acompañamiento. Sí. Eso es Sí. una falencia. Sí. Sí, es un gran desafío. Es un gran desafío. A ver, nosotros en muchos lados pudimos fortalecer clubes dentro del distrito y muchas de las experiencias que nos compartían tenía que ver con acompañarlos, con que tengan una gestión, con que a veces el gobernador asistente tenía un rol más protocolar y no del acompañamiento de trabajo y demás. ¿Sí? Ustedes tienen un gobernador asistente de lujo que sabe, que conoce y que les puede ayudar y que les puede aportar como joven. ¿Sí? Pero la realidad es que en la práctica no hay tantos joeles en el mundo, en el buen sentido. ¿Sí? Nosotros también tenemos a Claudio en el club, que puede aportar una visión diferente, que lo puede orientar. Que si piensen que un gobernador, el contacto que tiene con cada uno de los clubes es una vez al año, en su visita oficial. ¿Sí? Después puede tener alguna otra en situaciones muy particulares, pero no puede darle un seguimiento a cada uno de los clubes tan personalizado. 82 clubes, digamos, no es humanamente posible. Entonces, para ese tipo de acompañamiento, Néstor, es fundamental. ¿Sí? Bien. Un poquitito, entonces, volvemos a lo que es distrito. Como vemos, nosotros, si hablamos de la tendencia mundial, nosotros estamos con mucho orgullo por encima. ¿De quién es la responsabilidad de todos nosotros? ¿Sí? Mismo.
no tiene que ver solamente con el trabajo de él o con el presidente del comité de membresía. Tiene que ver con qué aporto cada uno para poder acompañar a el socio que no está viniendo, en orientar lo que Paco planteaba sobre salud mental para poder ver cómo tender un puente si algún socio tiene algún problema de salud mental o de cualquier otra índole que hace que ese socio no participe. ¿Sí? Y tiene que ver con eso. Y hay una gran, no sé si se acuerdan de que la tendencia mundial es 26% de mujeres. Nosotros estamos en esto. Nosotros en los últimos 3 años estábamos en 34, ahora llegamos a 42. O sea que somos punta de lanza desde ese punto de vista. Y es para sentirnos orgullosos. ¿Tenemos que seguir trabajando? Sí, seguro. Bien. Estas son algunas conclusiones y algunas tendencias que tienen que ver, algunas ya las fuimos charlando. Esto que decíamos, somos la misma cantidad. Bueno, a partir de ahora, cada una de las zonas va a trabajar en sus objetivos multianuales por zona. Porque como vimos, las realidades son diferentes. Entonces, bajo la decisión de cada uno de los directores, se están trabajando en objetivos multianuales. ¿Sí? Donde, hasta particularmente, en nuestra zona, no es lo mismo, nuestro director es brasilero, pero la realidad es que Brasil tiene una particularidad absolutamente diferente a los otros países de habla hispana. ¿Sí? Entonces, por eso se están tejiendo estrategias más particularizadas. ¿Sí? Entonces, si bien va a haber una gestión u objetivos generales, probablemente la estrategia de Asia no va a ser la misma estrategia que Estados Unidos, porque las realidades son diferentes. ¿Sí? Y ni hablar con Latinoamérica. Entonces, esa es la primera gran tendencia que se está trabajando. Luego en la conformación de nuevos clubes es cómo yo puedo orientar a esta gente que está interesada en formar parte de Rotary en los nuevos formatos de clubes. ¿Sí? Y poder entender que Rotary lo que está haciendo con los diferentes formatos que mencionamos es darle una oportunidad al socio de poder elegir qué tipo de club a vos te sirve más, te resulta más cómodo. ¿Sí? Es interesante poder ver cómo desde Rotary se habla de clubes innovadores a los clubes que están centrados en una causa o en base a un interés común. Y es sumamente válido, ¿sí? Que trabajen en solo un tipo de proyectos o que tengan un interés común y eso es válido. En mi opinión, perdés un poco la oportunidad de disfrutar todo lo que es Rotary, ¿sí? Y el poder encontrar, según las necesidades, lo que Rotary te puede ofrecer a los diferentes. Sí, te hago 4 preguntas, pero cortitas. ¿Hay un dato así preciso de cuál es el club que tiene más miembros? O sea, ¿qué cantidad? ¿Cuál es el tope hasta ahora? Lo contrario, ¿cuál es el club que tiene menos miembros en cualquier lugar del mundo? Y en este caso concreto, cuando nosotros hablamos de clubes, ¿cuál es la cantidad ideal de miembros? ¿Meter toda la gente que viene o ponerle un tope? Estamos 30, hasta 40, hasta 50. ¿Ya? Y la última, en este mismo momento yo hablo con alguien, cualquier persona, y me dice, ¿qué hace Rotary? Y yo le digo, la lucha contra el tema de la poliomielitis. ¿Qué otra bandera tiene Rotary en este momento a nivel global? La única, vamos a empezar por la última. La primera bandera, la única bandera a nivel global grande es la lucha contra la polio, como lo dije, es la primera prioridad, puertas afuera que tiene Rotary. ¿Sí? A partir de eso, tiene que ver con qué puede ofrecer el club rotario a esa persona como para ese desarrollo. Y eso tiene que ver en nuestra misión de Rotary, ¿sí? En cómo juntos buscamos soluciones para mejorar al mundo. ¿Sí? A partir de eso, la particularidad que tiene cada uno de los clubes sobre el tipo de proyectos que hace y demás. ¿Sí?
siempre yo cito a un expresidente de Rotary International, que fue el presidente de la pandemia, Juan Lernac, que planteaba que las personas no se tienen que adaptar a los clubes, sino los clubes a las personas. ¿Sí? No quiere decir que viene una persona nueva y vamos a cambiar el club para que esa persona se sienta bien, sino que a veces las necesidades del club son otras y hay que saber escucharlas de manera de poder tomar acción y representar la mayor cantidad de los clubes. Les voy a dar un ejemplo. Me contaron en un club en Argentina, el primer club rotario, el Rotary Club Gil Thompson, que es de la ciudad de La Plata, que encontraron que socios no podían participar todos los jueves de las reuniones. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión que 2 de las reuniones semanales las trasladaron a día martes para darle la oportunidad a esos socios de poder participar en una reunión. ¿Sí? No hay una receta de decir, bueno, con esta receta va a resolver. ¿Por qué? Porque la particularidad que tiene cada uno de los clubes es diferente. ¿Sí? Digo, a ustedes les funciona bien el formato de la reunión de desayuno, excelente. A partir de eso, sería interesante ver si en algún momento hay alguna otra inquietud para poder considerarla y poder entender, a ver, cuál es el mejor camino para poder contener a los diferentes socios. ¿Sí? Lo mismo con el formato de proyectos que estén realizando. ¿Sí? Desde ese lado me parece que es importante. Con respecto a cantidad de socios, hay clubes en Estados Unidos que están superando los 200 socios. Un solo club. Un solo club. El club más grande a nivel Sudamérica es el Rotary Club Buenos Aires y segundo el Rotary Club Montevideo. ¿Sí? El Rotary Club Colón, cuando tenemos acuerdo, David tiene 300 miembros. ¿Y Buenos Aires cuánto? Buenos Aires cerca de los 200 y Montevideo 150. Santiago de Chile tiene el Rotary Club de Santiago tiene 250. ¿250 tenía? Es que se lo ponen en el se reúnen en un club de ¿cómo se llama este club que nace acá sobre el lado? Se reúnen en el club de Santiago. El club más tradicional. Bueno, David, la otra pregunta que me hiciste es la cantidad de socios mínima. Sí. Bueno, hay O clubes sea, de socios. máxima. ¿Hasta cuánto? Es No ideal. hay límite. El mínimo de socios hay clubes de un socio que en realidad porque el gobernador no se animaba a darles de baja o no han trabajado o están trabajando en proceso de darle crecimiento. ¿Sí? Por último, no hay un número ideal. ¿Sí? El número ideal es el que van encontrando cada uno de los clubes. ¿Sí? Y cómo lo van pudiendo gestionar. ¿Sí? Y el ingreso también tiene que ver con el criterio que se utiliza en cómo lo ingreso, cómo lo acompaño, cómo le doy información, como para que realmente la gente quiera quedarse. O sea, de nada me sirve incorporar a 15 socios en la misma reunión si sé que después me van a quedar la mitad. Sí. Se promueve, a ver, hay diferentes, claro que eres compartir. Yo participé en el de Santiago y parece una conferencia porque es un salón gigante con 20 mesas y digamos participar en la mesa redonda, un almuerzo. Entonces, hay un orador en chat, así como uno participó en Colombia. Son eventos que parecen conferencias. Bueno, pero entonces son sucesiones. Hay gente que por ahí desaparece y ni cuenta capaz que llega. Claro, ahí está en cómo genero yo las acciones dentro del comité de membresía para poder darle ese acompañamiento. Es una dinámica diferente, ¿sí? Y probablemente vos que tenés una dinámica de un club de me conozco con todos, comparto y la paso bien, no estarías tan cómoda o te resultaría difícil en acostumbrarte a otro tipo de formato de membresía. ¿Sí?
Y no es que el de ellos esté mal y el tuyo esté bien, o el tuyo esté mal y el de ellos esté bien. Son diferentes donde cada uno se siente bien. ¿Sí? Luego, la cantidad de socios promedio por club ya lo comentamos, como está en disminución, entonces el desafío de poder trabajar en el involucramiento de los socios. Diversidad, equidad e inclusión, yo ya te los adelanté, no solamente tiene que ver con lo que quizá principalmente en sociedades como Estados Unidos está más relacionado a orientación sexual, a minorías raciales y demás. No es la realidad nuestra. Nuestra diversidad tiene que ver con que estén representadas la mayor cantidad de rangos etarios, de profesiones, de capacidades, de sexo, ¿sí? Todo ese tipo de diversidad es lo que hace más rico. A ver, hay estudios que claramente demuestran que una empresa más diversa en todo este tipo de capacidades, esto multidisciplinario, la hace más rentable. Al club le pasa lo mismo. Y yo creo, esto es una opinión personal, que si también somos diversos en la cantidad de actividades dentro del club, vamos a poder representar mejor a hacer un club cada vez más grande. ¿Está bien? Sí, una última participación en esto, porque me parece interesante lo que estás planteando, lo que estás mostrando. Y una cuestión que a mí me tocó muy de cerca es la creación de espacios internacionales, de participación, yo diría hasta semanal. Sí. Me tocó en tiempos de pandemia entrar primeramente como invitado a una reunión de clubes rotarios, pero por el área de lo que se llaman clubes literarios. Sí, sí. La Academia en el Brasil, Geraldo Leiter. Bueno, empezamos allí y después él comienza a hacer una promoción muy fuerte y resulta que se unen los de la Argentina, los del Uruguay, Venezuela, Centroamérica, sí. Nosotros acá, ¿verdad? Y en ese momento se está hablando nada más y nada menos que de la conformación de una confederación mundial de academias rotarias. Excelente. Y periódicamente hay una reunión, ¿no? Alguien habla de México, otro de Brasil, de la Argentina, se hacen cursos para los brasileños aprender, por ejemplo, castellano, o para los que hablamos castellano poder aprender portugués. Es decir, hay un sistema de interacción muy interesante, claro, que llama la atención de la gente que también está vinculada al tema. Solamente quería destacar ese aspecto, Andrés, porque me parece interesante el hecho de confraternizar con gente que está en cualquier otro lugar del mundo, y eso nos permite el Rotary. Claro, y a partir de eso una razón más para poder entender la dimensión mundial que tiene nuestra organización y cómo en base a un interés y a una pasión en común uno puede compartir. Y terminan siendo razones por las cuales muchos socios se quedan, como puede ser lo literario, hay Rotario tenista, y esas cosas también generan involucramiento, con lo que se habla mucho del engagement, de poder quedar enganchado, no solamente para poder disfrutar de mi club rotario, sino de todas las demás cuestiones. ¿Cuál querías responder? Sí, quería señalar lo que estaba diciendo. Me parece que sin intención, por lo menos creo, en eso de resaltar que la diversidad no se refiere solo a la cuestión sexual. Y ocurre exactamente por eso. Por lo menos en nuestro país, es mi percepción, puede estar equivocada. En nuestro país y en el mundo siempre hubo diversidad, ¿verdad? Gente adulta, con capacidades diferentes que se había tratado, etcétera, ¿verdad? Incluso la Constitución Nacional, hablo como abogado, habla de los mecanismos legales, por lo menos, y que le obligan al Estado para sacar, rebatir los obstáculos que tengan las personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Para que puedan participar en una suerte de igualdad de condiciones con los que no tienen esos problemas, ¿verdad? Pero se da acá el tema de la inclusión y de la diversidad con la cuestión sensual que viene, ¿verdad? Entonces automáticamente uno vincula la cuestión con la cuestión de sexual, ¿verdad? Entonces,
Entonces, va un poco en contra eso de tratar de dejar a salvo, como el que miente, dice, ¿verdad? Oculta la cuestión con un eufemismo. Entonces no es así. Yo creo que hay que reconocer la situación así como está y hablar de que hoy en día ya cambió la cuestión de la percepción sexual, ya, es más, hay socios en esa situación y que están normalmente, ¿verdad? En esa situación. Inclusive hay otros, ¿cómo es que se llama? El tema del empoderamiento de la mujer, el capítulo de Ruta que ocupan eso. Y eso también estar en la diversidad, ¿verdad? Tratar de incorporar, se destaca como logro el crecimiento de la cantidad de socias ahora en el Rotary. Sí. Y son cuestiones, eso me quería dar. Sí, gracias Joel por tu aporte, pero tiene que ver con ese tipo de tendencias. Mismo, el abordaje de ley, como bien decís, en Paraguay no es lo mismo, en Estados Unidos no es lo mismo, imagínense en sociedades más milenarias o en particularidades como India, Pakistán, ¿sí? Son particularidades absolutamente diferentes en las cuales el abordaje es diferente, ¿sí? Y eso es interesante poder entenderlo y no quedarnos solamente con una interpretación de ese mismo concepto, ¿sí? Y Rotary me parece que como mensaje esto de la particularidad de cómo Rotary está entendiendo de que no es un mismo mensaje generalmente para todos para este tipo de abordaje, ¿sí? Y el poder entender de cómo a partir de la realidad que cada uno tiene, la tiene que abordar de la manera que mejor le conviene, ¿sí? De India contaban, el gran crecimiento exponencial tiene que ver con el trabajo que ellos ya de antemano hacían en reunirse los principales líderes de cada uno de los distritos, de cada una de las zonas, para poder planificar todo junto y generar un proyecto todo junto. No es que venía este proyecto de Rotary International te dice cuántos socios tenés que crecer. Ellos definieron cuántos iban a crecer y cómo iban a crecer. De hecho, Brasil está en ese proceso de trabajo justamente porque ahora va a tener un presidente de Rotary International. Y tienen un desafío de crecimiento y de trabajo mucho más grande y eso fue como una motivación. Pero me parece súper interesante desde ese lado. Y a partir de eso es posicionarnos, bueno, ¿qué hacemos nosotros como distrito? Con la realidad binacional, con la particularidad Paraguay y la particularidad Argentina, ¿sí? Y poder responder a todas esas necesidades, ¿sí? Quería hablar también de Rotaract, porque ustedes tienen un club Rotaract, sobre cómo también ese formato de membresía todavía sigue en proceso de cambio, ¿sí? Nos cuesta dejar de hablar del programa Rotaract y hablar del formato de membresía. Y a partir de eso, ¿cómo gestionamos juntos? ¿Sí? Y la realidad que ocurrió y es que en el último periodo, con el tema del pago de membresía, se detectó una baja en la cantidad de socios. Que en realidad se considera que es más un sinceramiento. ¿Por qué? Porque todos los clubes Rotaract que realmente funcionaban, pagaron y siguen funcionando. Muchas veces las estadísticas eran más estadísticas extraoficiales. ¿Por qué? Porque para el Rotaract, como espacio de gestión oficial no existía. O no era obligatorio. ¿Se entiende? Entonces, yo podía decir que tengo 20 socios, pero en realidad en la práctica eran 6. ¿Sí? Como no los tenían que actualizar en el My Rotary, no resultaba lo mismo. Era más algo que gestionaba la secretaría del club. Y a lo sumo esa secretaría del club informaban a la representación distrital. Para que se den una idea, se hablaba de que Rotaract en nuestro distrito tenía entre 600 y 700 socios. Hoy la realidad es que tiene 420. ¿Sí? Todavía falta mucho por legislar y por trabajar y por unirnos culturalmente. En generar trabajo, en generar acciones, ¿sí?
en cómo encontramos formatos como para compartir reuniones, como para compartir capacitaciones, ¿sí? Donde no solamente nosotros cedamos ante los más jóvenes, sino también ellos tengan un gesto de grandeza con respecto a eso. ¿Sí? Estamos en un momento de transición en el cual cada uno tiene que meter, pero falta muchísimo por legislar y por poder trabajar con respecto a Rotary. Bien, lo que nos queda es que desde nuestro lugar cada uno aporte todo lo mejor para el crecimiento de Rotary si estamos convencidos de que este es el lugar donde queremos estar. ¿Sí? No necesitamos un cargo de ayupe, una responsabilidad para poder entender que nosotros desde el lugar que queremos o que tenemos podemos aportar para que el Rotary crezca. Si después yo tomo la responsabilidad de presidente de comité, presidente del club, alguna responsabilidad distrital, gobernador, asistente de gobernador, lo que sea, bienvenido, y es porque siento que también desde ese lugar voy a aportar todo lo mejor. ¿Sí? Si estoy convencido de eso, creo que todos vamos a ayudar para que realmente Rotary crezca y no entender de que si no tengo el cargo yo no tengo que hacer nada. No, todos tenemos que hacer un poco. Y el día que, a mi criterio, estemos más convencidos de lo importante que somos desde el lugar que tenemos, seguramente ayudaremos a que Rotary crezca mucho más. De mi parte, súper agradecido por la charla y quedo a disposición para todo lo que consideren.